Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es fundamental en el desarrollo y la administración de las bases de datos, que son los Store Procedure o también conocidos como procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones en MySQL o también en SQL Server, donde se nombra una cláusula de tipo procedure y esto significa que en lugar de escribir las mismas consultas una y otra vez, lo que podemos definirlas es una única vez y reutilizarlas tantas veces como las necesitemos o requiramos. Para utilizarlo, ¿sí? Se va a utilizar una cláusula que se llama create procedure y esa cláusula nos va a permitir, como pueden ver en pantalla, nombrar el procedimiento y ese procedimiento luego le podemos pasar algunos parámetros que le van a requerir la ejecución del mismo. Esos parámetros luego vamos a ver con código cómo se van a ir definiendo. Bueno, el armado de las funciones, ¿sí? Es, a diferencia de las funciones, los procedimientos son rutinas que no retornan ningún tipo de valor, a menos que lo requiramos, y simplemente se llaman desde el lado del cliente con un comando y las instrucciones dentro de los procedimientos se van a ir ejecutando. Tiene algunas ventajas. Una de ellas es la seguridad, que van a ocultar las tablas a esos usuarios que van a hacer peticiones. Solamente van a necesitar cómo se llama el procedimiento y el tipo de dato de los parámetros que le tienen que pasar si le tenemos que pasar algún parámetro. Entonces, si yo tuviera que dar de alta algo dentro de mi sistema, tendríamos que tener en cuenta esa información. No interesa cómo esté organizada las tablas, sino qué información le tengo que pasar para que sea ejecutado. Entonces, esa capa de seguridad es primordial. Por otra parte, tenemos lo que se llaman estándares de código, que van a promover la consistencia y la reutilización del mismo, y el equipo de desarrollo lo va a poder utilizar para tener un código mucho más legible y no tener creaciones o dar de alta valores o hacer consultas de forma recurrente. Por otro lado, no menos importante, al ser un código que ya está compilado, se va a ejecutar el procedimiento ya definido y va a ser mucho más rápido que escribir, copiar y pegar el mismo bloque de instrucciones cada vez que lo requiramos. Entonces, con estos puntos a tener en cuenta, vamos a analizar qué tipos de parámetros tengo para trabajar. Los parámetros a trabajar son de entrada, in, de salida, out y in-out, de entrada y salida. Cada uno de ellos me va a permitir guardar información o pasarle parámetros de información o pisar la información que le acabo de pasar como de entrada. Tengamos en cuenta que los casos más interesantes, ¿sí? Para utilizar los procedimientos almacenados es automatización de tareas que son repetitivas como la inspección masiva, generación de reportes. También se podrían estar trabajando con validaciones de datos que son complejos, manejo de lógica de negocios a nivel de servidor y trae muy buenas prácticas como usar nombres descriptivos para los procedimientos. Ahora vamos a hacer uno para dar de alta algunos valores que necesitamos. Podemos documentar cada uno de estos procedimientos para la posteridad de saber qué es la información que me va a permitir hacer este procedimiento almacenado, evitar lógicas innecesarias dentro de los procedimientos y va a controlar el manejo de errores, que ya vamos a ver cómo hacer un manejo de una excepción y cómo manejarla dentro de MySQL. Tengamos en cuenta que en resumen los procedimientos almacenados son una herramienta muy poderosa para lo que es la optimización, proteger y organizar nuestro trabajo de las bases de datos y nos va a permitir reutilizar esa lógica para un mejor rendimiento y para mantener los estándares de forma clara y colaborativa. Habiendo dicho todo esto, vamos a programar un ratito donde vamos a trabajar con la base de datos de estudiantes, cursadas, materias y profesores que la veníamos llevando adelante anteriormente. Bueno, acá tenemos la tabla. Yo voy a dar de alta un estudiante puntualmente y después le voy a ese procedimiento a hacer algunas modificaciones con algunos puntos interesantes. Bueno, vamos a empezar con la palabra reservada delimiter.
Bueno, esta palabra reservada se utiliza puntualmente. Le dice a MySQL que el fin de la instrucción no será el punto y coma, sino esta delimitación que se utiliza entre comienzo y final, para que no corte antes de tiempo el programa. Luego se va a crear el procedimiento dentro de este bloque, ¿sí? Y este delimiter final va a ser como el punto y coma, ¿sí? Que va a definir la instrucción de cierre. Bueno, luego de los delimiters vamos a ir con la estructura de creación. Create, procedure, alta, estudiante. Y alta de estudiantes es con S porque la tabla de estudiantes es en plural. Paréntesis y vamos a pasar a algunos parámetros. Parámetro de entrada, P, nombre, de tipo varchar de 50, in, P, apellido, también varchar de 50. Es una buena práctica a los que son parámetros utilizarlo entre lo que sería signo, ponerle la P adelante, ¿sí? Para saber que es un parámetro. Podrían haberle puesto B o B corta, que sería de variable, ¿sí? Y vamos a poner in DNI de tipo int, ¿sí? Parámetro de entrada, int tipo de dato. Bueno, dentro de este bloque vamos a poner begin, end, y vamos a hacer la inserción per se. Antes de crear este procedimiento, vamos a ver una creación, ¿sí? Para llevar adelante, digamos, a mano. ¿Cómo se hacía un insert? Insert into, estudiantes, nombre, apellido, DNI, values, los valores que le voy a pasar. Guillermo, apellido Suárez. Luego tenemos a el DNI, vamos a poner 42678901. Y vamos a hacer eh, la inserción del mismo. ¿Qué es lo que sucede? Me tiré un error porque este DNI ya existe. Vamos a ponerle 2. Una fila afectada, select, asterisco, from estudiantes. Y vamos a ver que hay dos Guillermo Suárez con un número de DNI diferente. Y están hacia el final. Vamos a ver el 100 y el 102, estos dos que ven por pantalla. Entonces tenemos bien. Bueno, luego de tener esta información, sabemos que la inserción está bien realizada. ¿Qué pasamos a hacer? La ponemos dentro del código. Vamos a ver si esto nos permite. Si nos tiene un error, ¿cuál es? Acá me dice que tenemos en el último delimiter, nos marca que tenemos un error de sintaxis, que lo chequeemos manualmente con la versión de SQL que yo estoy trabajando. Pero, ¿cómo puedo saber si el procedimiento almacenado se ha creado? Bueno, muy sencillo. Vamos acá, en la parte de Store Procedures, yo hago doble clic, no va a pasar nada, tengo que actualizar previamente. Y fíjense que tengo alta estudiante y alta estudiantes. Este que acabo de hacer recién es el correcto, previamente lo habíamos chequeado. Entonces yo quiero eliminar, ¿sí? El último delimiter lo vamos a sacar. Eliminar un procedimiento almacenado. Entonces vamos a hacer draw procedure. Y de esta manera vamos a elegir alta estudiante, eliminar. ¿Por qué? Porque no lo queremos tener más, ese procedimiento. Después vamos a dar alta estudiante con
código identificador y varias cosas más. Ejecutamos y fíjense que se dropeó de forma correcta y acá desapareció del lado izquierdo. O sea, de esta manera acabamos de crear un procedimiento, eliminar un procedimiento. Hace algunos años el motor de base de datos me permitía hacer un alter procedure, hoy no está vigente, ¿sí? Antes se podía modificar, ahora tenemos que dropearlo y volverlo a crear. Es un tema de las versiones de cómo se llevan adelante. Entonces, con esto que pudimos ver, dimos de alta a un estudiante por medio de un procedimiento almacenado. Pero acá no lo queremos de tipo Guillermo Suárez. ¿Sí? ¿Qué queremos hacerlo? Para luego le pasamos los parámetros. Le vamos a reemplazar esto por P nombre, P apellido y PDNI. Entonces, alta estudiantes lo vamos a dropear. Van a ver que desaparece aquí. Ya no tenemos más opciones. Por eso, fíjense que no tengo el triangulito para ejecutarlo. Y ahora ejecutamos esto. ¿Qué sucede? Al actualizar, ahora sí tengo alta estudiante con los parámetros como corresponde. Fíjense que la diferencia principal a como venían programando en la inserción de datos, cambia variables hardcodeadas por parámetros, ¿sí? Que tenemos aquí, que son los mismos que están acá arriba. Entonces, cuando queramos hacer un call de nuestra ejecución, vamos a hacer un call y tenemos que poner el nombre del store procedure. En este caso se llama alta estudiantes, paréntesis, comillas, coma y el DNI. Bueno, vamos a elegir otro nombre de estudiantes. Vamos a elegir en este caso a Alan Cabrera. Y vamos a poner un número de DNI para elegir. Esperemos no elegir exactamente uno que exista. Vamos a poner 45 987 654. Esperemos no tener dado de alta ese DNI. Acá me está tirando crucecita porque no puse el punto y coma al final de la instrucción. Ejecutamos. Dice que hay una de las columnas que no es conocida y por qué es. Muy bien. Acá puse DNI y acá dice PDNI. Vamos a tener que dropear nuevamente el procedimiento. Fíjense que hasta que no lo ejecutas al procedimiento no sabes si realmente se verificó. Ahora lo ejecutamos. Dice que una fila fue afectada, eso significa que se dio de alta un estudiante, porque pasé una vez sola el call. Lo ejecutamos, vamos hacia la parte inferior y fíjense que acá tenemos al estudiante que acabamos de hacer la ejecución del llamado del procedimiento almacenado. Bueno, ahora vamos a redoblar un poco la apuesta y vamos a agregar un estudiante con un parámetro de salida que sea el identificador, el ID del recién insertado. ¿Sí? De esta manera vamos a reutilizar el código recién creado porque va a ser muy similar. Vamos a tener create procedure con la alta de los estudiantes y acá le vamos a agregar ID hacia el final porque vamos a devolver por medio de un parámetro de salida justamente cuál es el ID que tenemos. Esto nos trae aparejado modificar un poco la estructura y usar la palabra reservada out y parámetro ID estudiante, que es justamente un int, ¿sí? Acá vamos a agregarle una variable más y fíjense que el procedimiento se llama diferente porque le agregué el ID hacia el final y acá en el store procedure tengo hasta el momento solamente alta estudiante. Este va a ser alta estudiante con ID. Bueno, de esta manera vamos a trabajar, ¿sí? Insertando los parámetros, que eso va a estar todo exactamente igual, y le vamos a agregar una mínima modificación que es set. No sé si recuerdan que el set, ¿sí? Era lo que usábamos en el update cuando modificábamos algo, que es para guardar la información de algo. En este caso puntual, nosotros estamos usando un parámetro de salida que se llama PID estudiante, que le vamos a asignar el valor.
Bueno, muchas veces cuando se les pide resolver este tipo de ejercicio, ustedes en vez de usar la función que les voy a presentar ahora a continuación, ¿sí? Eligen hacer un select ID estudiante, from estudiantes y lo ordenan de forma descendente y que hacen un limit 1. No se recomienda eso porque el last insert ID, que es la función que nosotros vamos a trabajar a continuación, es una función prearmada por el motor de base de datos y devuelve el último valor autoincremental insertado en la sesión actual. ¿Qué significa eso? La diferencia principal es que si ustedes hacen el select, como les decía recientemente, puede que otra persona esté insertando estudiantes en el mismo momento que nosotros, entonces me va a devolver el último insertado, no el último insertado por mí. Entonces, cuando hice el call y pasé los parámetros, la diferencia principal es que no va a devolver el mío, sino de alguien que estaba en el mismo momento generando. Esto va a permitir que obtengamos el ID del nuevo estudiante justo después del insertado, pero es el que acabo de insertar yo y es útil, por ejemplo, si luego vamos a utilizar este identificador para relacionarlo con otras tablas. Por ejemplo, di de alta ahora este estudiante y luego en otro store procedure le voy a cargar, por ejemplo, su cursada. Entonces, esto nos va a permitir escalar un poquito más y lo vamos a manejar en otro tiempo de ejecución, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la función las-insert ID, ¿sí? De esta manera, a ustedes les va a permitir devolver el último insertado. Bueno, vamos a hacer punto y coma. Y el resto de la ejecución queda exactamente igual. Ejecutemos, está correcto. Tenemos dos y ahora vamos a hacer un call. Y luego de hacer este call vamos a mostrar por pantalla quién fue el último, el código del estudiante. Para no pensar que estamos haciendo trampa, vamos a hacer un select previamente de esa inserción para chusmear el valor de cuál es el ID del último insertado. Bueno, Alan Cabrera tiene el 103. Así que ahora vamos a hacer el famoso call. Nos tendría que devolver el 104. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, puntualmente vamos a hacer call alta estudiante ID, porque es ese el procedimiento almacenado que yo voy a trabajar. Vamos a elegir a Carolina Rodríguez. Vamos a poner un DNI 45. Perfecto. Y luego vamos a hacer, dentro de estos parámetros, le tenemos que poner un valor. Nosotros acá le pusimos de nombre PI de estudiante. Acá le vamos a poner arroba, ¿sí? El arroba es primordial, ¿sí? Para poder saber que es un parámetro de salida y luego hacer la invocación del mismo. Primero vamos a inicializarlo. Vamos a hacer esa buena práctica. Set, vamos a ponerle nuevo ID igual a 0. Vamos a hacer el llamado de nuevo ID. Y por último, vamos a hacer un select arroba nuevo ID. ¿Sí? De esta manera, vamos a ejecutar estos tres bloques y me dice 104. Como verán, Alan era el 103 y acá lo único que hice el select fue devolver el código del último insertado. Por lo tanto, para hacer un repaso, las insert ID va a devolver el último valor autoincremental insertado en la sesión actual. Esto va a permitir obtener el ID de este nuevo estudiante justo después del insertado y es muy útil, por ejemplo, si lo vamos a utilizar luego y hacer este select de esta variable que le pasé como parámetro de salida, me va a permitir visualizarlo. Yo ahora voy
al select asterisco de estudiantes, me va a permitir visualizar a Carolina Rodríguez con su DNI en el número 104, tal cual lo veníamos viendo anteriormente. Ahora vamos a crear un procedimiento que actualiza el nombre de un estudiante a partir de su identificador. Acá es importante create procedure, actualizar estudiante. Fíjense que yo uso mucho, ¿sí? Alta estudiante, que es lo que hago como acción y el nombre de la tabla. Esa es una muy buena práctica para tenerlo en cuenta de cara a futuro. En este caso, si vamos a actualizar el nombre de un estudiante, le voy a tener que pasar como parámetro de entrada, P, nombre, es un varchar de 50. Luego vamos a pasar como también parámetro de entrada, el PID, que es un int. De esta manera ya tenemos los dos parámetros que vamos a estar trabajando. Bueno, luego de esto, recordemos que tenemos que hacer, miren, y dentro de esto, estructura el update. Date, nombre de la tabla, estudiantes, set, nombre, se va a actualizar con p nombre. ¿Cuándo? ¿Sí? Where, id, estudiante, es igual a p id. Bueno, vamos a ejecutarlo. Tiene un error de la versión anterior En el nuevamente. end le Me falta faltó la el barra. barra barra y el end va sin el punto y coma. Bueno, Hay que cerrar con un delimiter. vamos a ver si con el delimiter me permite, pero los anteriores no lo estaba haciendo con el delimiter. Y el delimiter va con punto y coma. Bueno, pausé un segundo la grabación, era el espacio de aquí. Ustedes como rinden en papel no es un inconveniente, pero fíjense con qué poquitito es el inconveniente que se presentaba. Luego el delimiter va un espacio y va el barra barra. Faltaba un espacio después del delimiter y esto puede causar un error de sintaxis en algunos de los entornos, no en todos, ¿sí? En este es más demandante. Bueno, nosotros acá vamos a elegir, vamos a ir a ver en la base de datos de estudiantes, vamos a elegir algún estudiante, vamos a elegir la estudiante número 5 es Tomás Fernández, al estudiante, y vamos a ponerle en vez de Fernández el apellido Álvarez, ¿sí? Acá en este caso le vamos a, perdón, a cambiarle el nombre, no el apellido, así que en vez de Tomás se va a llamar Julio. Bueno, vamos a hacer un call de store procedure que se llama actualizar estudiantes, actualizar, perdón, estudiantes en singular, donde yo le paso el primer parámetro, que es el nombre, vamos a poner Julio, y el ID era el 5 lo que habíamos elegido. Vamos a hacer una actualización de este call, me dice que está correcto. Vamos a volver a ejecutar el select de estudiantes y vamos a mirar el número 5 que ahora se llama Julio y antes se llamaba Tomás. De esta manera pudimos ver cómo se actualizaba
un estudiante. Y ahora, por último, vamos a hacer un procedimiento más que va a devolver como parámetro de salida el promedio de las notas de los estudiantes, ¿sí? Podemos hacer algo un poquitito más complejo. Bueno, de esta manera vamos a hacer vamos a copiar más fácil la estructura, así no perdemos tiempo y no tenemos errores. Y voy a empezar a modificar esa estructura sobre el vamos. Y no nos demoro con este video. Procedure, promedio, estudiantes, donde tengo justamente un ID de estudiante que me va a pasar como parámetro de entrada. Está correcto. Y ahora vamos a poner coma out p promedio, que va a ser un decimal 5,2 begin. Y acá recordemos cómo hacíamos una consulta, ¿sí? Select ABG de nota guión bajo final from cursadas where, en este caso no sabemos el código del estudiante, ¿sí? Entonces el where lo vamos a saltear por el momento y voy a ejecutar una parte de esto. ¿Cómo sería si nosotros hiciéramos solamente esta parte? Me va a traer el promedio general. Fíjense, ahí tenemos el promedio general. Nosotros queremos por estudiantes. Si quisiéramos el promedio por estudiantes, tendríamos que agruparlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo llevaríamos adelante? Bueno, es necesario ahí entender cómo lo vamos a delimitar. Bueno, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? En este caso, vamos a poner el where. En este caso, era id-estudiante. Tiene que ser igual a p id, que es el parámetro que tenemos aquí. Y como estamos delimitándolo de esta manera, no va a ser necesario trabajarlo con tanto el group by. ¿Por qué? Porque en este caso no hace falta si estamos filtrando por un ID de estudiante específico. Funcionaría como el group by que veníamos viendo anteriormente. Es una excepción prácticamente a lo que se venía viendo. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta para que no me tire un error? Bueno, que dentro de este estudiante, ¿sí? La condición dentro del where sea and, ¿sí? Nota un bajo final is not. ¿Por qué? Porque si no me podría traer un error de que el promedio sea división por cero. ¿Sí? Está agregando esto para que no genere inconvenientes. Bueno, de esta manera queda un select de esto. Pero fíjense que acá no se lo asignamos a nada aún. Bueno, esto vamos a poner que sea into p promedio. De esta forma, ¿sí? Nos va a permitir que este bloque de acá, que se ejecute, se asigne a esto, ¿sí? Que es el parámetro que tenemos aquí. Vamos a ejecutarlo. Se ejecutó de forma correcta. Y ahora vamos a hacer el famoso call, ¿sí? Tenemos que elegir una idea determinada. Vamos a poner call. Vamos a actualizar acá. Fíjense que ya tenemos promedio estudiante. Promedio estudiante. Y acá tenemos que pasarle como parámetro, ¿sí? Automáticamente, el parámetro de entrada, elegir un estudiante que tenga valores, vamos a elegir el 5 que veníamos trabajando con él, y luego tendríamos que pasarle un parámetro de salida que vamos a poner arroba bar, o vamos a poner arroba promedio en este caso. Como buena práctica, recuerden que cuando hacemos la llamada, ¿sí? De salida,
principalmente tengo que tener en cuenta que es una muy buena práctica setear, como hicimos en el ejercicio anterior, set en cero y luego hacer un select de la parámetro de salida. Entonces acá también lo vamos a llevar adelante. Vamos a hacer set promedio igual a cero. Luego hacemos el llamado y luego llamamos el select arroba promedio. De esta manera, vamos a ver si justo este estudiante tiene algún valor. Y si tiene un 7,88, ¿sí? Como para poderlo visualizar. Entonces, de esta forma pudimos ver una alta con identificación, una actualización, una devolución del promedio. Nos estaría faltando una última cosa que sería la eliminación. Bueno, para eso vamos a eliminar un estudiante pasando su DNI. Perdón, pasando su ID. Podríamos también hacerlo solo con su DNI. Bueno, vamos a traer la estructura general. Vamos a poner la consigna, eliminar un estudiante dado su ID o su DNI. Podría ser cualquiera de las dos opciones, yo voy a hacer por ID. Vamos a delimitar, create procedure, elimina estudiante, donde tengo parámetro de entrada ID, y acá no tenemos ningún otro parámetro más. Y como veníamos viendo en anteriores ejercicios, vamos a hacerlo como veníamos conociendo. Delete nombre de la tabla, estudiantes, y acá sería where id-estudiante es igual a p id. De esta manera me permitió darlo de alta. Vamos a autorizar acá. Fíjense que tenemos varios store procedure a medida que vamos trabajando. Select asterisco from estudiantes. Vamos a mirar un poco esa tabla. Vamos a elegir al 95. Esperemos que no tenga cursada, si no va a decir que no se puede. Call elimina. No le gusta porque me falta el punto y coma arriba. Elimina estudiante, donde le pasó por parámetro de entrada. Va a ser el número, dijimos, 95. Punto y coma. Acá lo estamos visualizando. Se hace con éxito. Ejecutamos nuevamente para ver si realmente se eliminó. Y de esta forma, fíjense que tenemos el 93 salta al 97 porque había algunos que habían sido eliminados. Espero que les haya sido útil y nos vemos la